Hola, buenos días. Qué gusto verles nuevamente. ¿Cómo están? Después de unas largas vacaciones. Qué gusto poder verlos nuevamente. Los extrañamos. Y estamos empezando nuestro, nuestro devocional. Va a haber, vamos ahí, vamos a tener algunos cambios. Ya se irán dando cuenta poco a poco. Y bueno, y lo que queremos hacer en cada devocional es dar consejos para nuestra vida diaria, estar hablando de la palabra para ayudarnos en nuestro diario vivir. Y en este mes, aprovechando el tema, ¿verdad? Que viene, que es, bueno, el próximo mes, todavía hoy es 31 de enero, ¿verdad? El próximo mes, que es febrero, vamos a estar trayendo el consejo de la palabra en dirección hacia nuestras relaciones. Amén. Y dice la palabra en Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. En la Nueva Traducción Viviente dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. La verdad es que esto se oye fácil, pero a veces es más complicado de lo que uno cree, ¿a poco no? ¿Verdad? Porque dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Y la verdad es que de repente no siempre es de esta manera. Sin embargo, la palabra nos está enseñando y nos está demandando que como hijos de Dios necesitamos vivir en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, vivir en paz. Y fíjate lo que dice Mateo 5, versículo 9. Mateo 5, versículo 9. Dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, este es un motivo, ¿verdad? Este es un buen motivo por el cual la palabra nos está diciendo que tenemos que hacer todo lo posible por vivir en paz con todos. Porque el vivir en paz, una persona que busca la paz, una persona que es pacificadora, es un hijo de Dios. Es decir, el vivir en paz, el ser pacificador, eso es una característica de un hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante que nosotros busquemos el vivir en paz con los demás y sobre todo yo me imagino porque he visto algunos casos en las novelas o en otras iglesias muy lejos, para nada aquí, pero se los pongo como ejemplos de personas que antes de llegar al Señor tenían pleito en todos lados y con todos. ¿Les ha tocado? ¿Les han visto novelas así? Películas que de cualquier cosa, ¿y por qué me ves? ¿Y qué me ves? ¿Y por qué me viste? ¿Y por qué pasaste y me rozaste? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué? O sea, así, ¿no? A ese grado. Y de repente llegar y que te digan, pues ahora tienes que buscar la paz, pues choca con la manera en la que has vivido por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, incluso antes el vivir peleando era hasta un estilo de vida para muchos de nosotros. Y de repente llegar y decir, pues ya no, yo me tengo que quedar callado y ahora, aunque me vean feo, tengo que voltear la mirada para otro lado, yo no le puedo responder. La verdad es que yo sé que es difícil, pero este consejo nos lo da la palabra. Y tenemos que ser esos hijos que son pacificadores y solamente se puede lograr cuando Jesús está en tu corazón y Él empieza a dar fruto en tu vida. Amén. Y dice, fíjate, dice, como dice la palabra en Juan 13:35. Juan 13:35.
dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow. O sea, ya vimos que el tener el hacer la paz o vivir en paz con los demás es una característica de que somos hijos. Pero también aquí nos habla que el amor que tengamos unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, esas son dos razones bien tremendas de cómo, por qué el Padre nos pide que seamos personas que busquen vivir en paz, que en cuanto dependa de ti, que hagas todo lo posible por vivir en paz con los demás. Que hagas todo lo que esté en tus manos por no pelearte con nadie, por no vivir de pleito en pleito, por tener relaciones sanas con los demás. Y fíjate, yo sé que a veces es difícil, es complicado, pero Dios quiere que en lo que nosotros podamos, en lo que esté en nuestras manos, lo hagamos. Y entonces le dejemos a Él lo que no podemos hacer. Porque hay cosas que definitivamente a veces no podemos cambiar el corazón de las personas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y hay personas que definitivamente no quieren tener paz con nosotros. Por situaciones del pasado, porque no quieren, porque su corazón puede estar lastimado, por situaciones que vivimos, que vivieron, o su carácter, hay amargura, qué sé yo. Entonces, aunque nosotros querramos, a veces no vemos la respuesta. Pero la palabra no nos está hablando de la reacción de ellos, está hablando de nuestra reacción, de lo que nosotros tenemos que hacer. Y la palabra dice, en cuanto dependa, tú haz todo lo posible, todo lo que esté en tus manos, todo lo que tú puedas hacer para vivir en paz. Para que tú puedas vivir en paz con los demás. Porque esta característica te va a dar a conocer como hijo de Dios. ¿Ya? Esa es una característica, fíjate. Y esta característica es, o sea, Dios te va a reconocer como su hijo porque eres pacificador. Dios te va a reconocer como su hijo porque eres pacificador. Pero el mundo te va a conocer como su discípulo, como discípulo de Jesús, porque eres pacificador. Amén. No podemos andar por la vida, ¿verdad? Con nuestra calcomanía en el coche de Jesús te ama y echarle pleito a todos los que se nos meten ahí en la fila, ¿no? O no podemos andar por el mundo con nuestra playera o nuestra gorra de Jesús es amor y echarle pleito a todos los que te ven feo, ¿verdad? O sea, la mejor manera de predicar quiénes somos y a qué hemos sido llamados es siendo pacificadores. Este es nuestro mejor ejemplo. Y la verdad es que debemos de empezar siempre de adentro hacia afuera. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, primero, tener paz con nosotros mismos, porque a veces con los que traemos principal pleito es con nosotros. A veces con los que tú eres tu peor juez, tú eres al que más gordo le caes contigo, porque no encuentras esa armonía y solamente la vas a encontrar teniendo esa armonía con Jesús, poniéndote a cuentas, perdonándote, amándote, procurándote, ¿verdad? Y después con nuestra familia más cercana, porque a veces parecemos, como decía mi papá, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Verdad? A veces somos con la gente que más cercana que tenemos nuestro esposo, nuestros papás, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hermanos, la gente que vive con nosotros. Siempre estamos de pleito.
y siempre estamos peleando y no se respira ese ambiente de armonía que debe de respirarse en nuestra casa. Claro que hay dificultades, claro que hay situaciones difíciles, claro que hay roces, pero al final el perdonar y el pedir perdón, yo creo que son los especiales ingredientes para lograr la paz en un hogar, ¿verdad? Cuidar el tono con el que hablamos, cuidar cómo pedimos las cosas. Y eso cambia mucho. Cambia mucho el que tú puedas decir, oye, como que le faltó un poquito de sal a la sopa. O a que digas, ay, nunca haces nada bien, ¿verdad? Le falta sal a la sopa, ya estoy harto. Y tomar decisiones de cómo hablamos, de cómo pedimos las cosas, de cómo nos dirigimos, ¿verdad? Eso es importante. Yo creo que Dios siempre nos ha hablado con amor, siempre nos habla. A veces ha sido su palabra, a veces es dura, ¿verdad? Pero sabemos el trasfondo que es con amor y lo hace porque nos ama. Y al final siempre nos lleva a una reconciliación y nunca nos deja en el juicio. Y siempre nos da una salida y siempre nos da una oportunidad y siempre encontramos la gracia. Bueno, es la forma en la que tenemos que tratarnos y hablarnos. Yo creo que el principal reto, porque es fácil, es más fácil, no siempre tan fácil, tener una relación buena con los que están afuera, con la vecina, bueno, o con el que vende las tortillas, o incluso hasta con los hermanos de la iglesia, en tu trabajo. Pero yo creo que las relaciones más difíciles son con los que viven en nuestra casa, con los que están ahí, con los que nos rodean, con los que convivimos el día a día, ¿verdad? Eso es complicado, pero ahí es donde tenemos que eh, dar el extra y hacer todo lo posible, por lo que en cuanto a mí dependa, vivir en paz con los demás. Ahora que estuvimos en el Congreso de Pastores y Líderes, la pastora Ana dio una conferencia muy buena y ella hablaba de cómo ella pasó por una edad muy difícil de rebeldía, donde ella se había deslumbrado por las cosas del mundo y cómo en un principio su papá quiso estorbarlo y lo hizo con un carácter brusco, con un carácter, con modos que no eran correctos y por fin cambió la estrategia y ella decía que después su estrategia era algo que él utilizó mucho, era sentarlos todos a comer y platicar, a hablar sin regañar, sin traer juicio e interesarse por sus propios intereses. Pero ella dijo algo muy importante porque ella decía que una de las características de Jesús es que él comía con pecadores. Y cómo podía lograr esto, o sea, cómo podía lograr hacer que los pecadores se sintieran a gustos con él y no se sintieran juzgados. Qué tremendo. Siendo Jesús, lograba comer con pecadores. Y para que una persona se quiera sentar a comer contigo, necesita sentirse a gusto contigo. Y los pecadores no se sentían incómodos o posiblemente se sentían incómodos, pero una incomodidad que los hacía llevar a un arrepentimiento, pero no una incomodidad de juicio, no una incomodidad híjole, ya me está viendo feo, ya me está juzgando, ya está pensando lo peor de mí, porque cuando tú estás en un lugar donde te ven de esa manera o de esa forma, tú quieres salir huyendo, tú quieres salir corriendo, no quieres estar con esas personas, les huyes a esas personas. Pero Jesús hacía algo diferente de tal manera que los pecadores se sentían a gusto con él, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un reto que tenemos que lograr, que la gente se sienta a gusto con nosotros, que la gente no nos huya, ¿verdad? Que la gente no quiera salir corriendo y más los que están a nuestro alrededor, con los que convivimos en nuestro día a día. Porque si tú quieres saber cómo andas en tus rayitas, ¿verdad? En tus niveles de pacificador, piensa, la gente que está a tu lado le gusta pasar tiempo contigo, te busca, ¿verdad? Le gusta sentarse contigo
a ver una película, a cenar, a comer, o te huye. O no, te pasa como nosotros que cuando llegaba mi papá, estábamos todos en la sala, ¿verdad? Y llegaba mi papá y como siempre llegaba enojado y a regañar. En cuanto oíamos el coche, todos corríamos a nuestras habitaciones y nos encerraba, nos hacíamos los dormidos para que no nos regañara, para que no nos dijera nada. Yo creo que si es algo así, pues necesitamos hacer todo lo posible, es decir, echarle ganas, dar todo lo de nosotros por vivir en paz con los demás. Amén. Listo. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos gloria y honra. Padre, ponemos en tus manos, Señor, Padre, esto, Señor, este tema, Padre, que estamos estudiando, Señor. Queremos ser conocidos como tus hijos. Queremos ser conocidos como tus discípulos. Queremos ser pacificadores, Señor. Padre, enséñanos. Padre, enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos a vivir en paz, Señor, con los demás. Padre, que mi carne, Señor, aprenda a morir, Señor. Padre, que aprenda a predicar tu evangelio con amor y no con juicio, papá. En el nombre de Jesús. Permite que así sea, Señor. Padre, que seamos pacificadores. Pon en nosotros ese carácter de pacificador. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Ponemos en tus manos este nuevo tiempo, Señor. En el devocional, Señor, que sea tu palabra hablándonos, que sea tu palabra edificándonos, que podamos aprender y crecer juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.